Buenas noches, bendiciones a todos. Eh, Qué bendición el poder estar aquí, hermano, siendo portador de esta palabra de Dios. Bendiciones a todos aquellos de los que hoy esta noche se han conectado a escuchar, a mirar esta transmisión. Palabra poderosa, palabra de Dios, palabra que realmente es viva y eficaz. Yo sé, hermano, y esta palabra, hermano, es de mucho bien para nuestras vidas, hermano. Dios te bendiga esta noche. Me da mucho gusto que en esta hora te hayas podido conectar a esta transmisión. De igual modo también, si no te fue posible estar en vivo ahorita escuchando esta palabra, así ciertamente, ¿verdad? También Dios te bendiga, hermano, y me da mucho gusto que aún después de terminar esta palabra también puedas conectarte, hermano, aún quizás, ¿verdad? Ya después que salgas de tu trabajo, ¿verdad? De la actividad que estás realizando, ¿verdad? Tengas tiempo más adelante, ¿verdad? Para escuchar esta programación, esta palabra de Dios. Palabra poderosa, palabra viva y eficaz, hermano. Que nos ayuda, de cierto modo, Señor, nos ayudas de ciertamente para nuestras vidas, hermano. Para que ciertamente nosotros podamos ser bendecidos. Hermano, esta palabra de hoy, hermano, es muy importante, hermano, como toda la palabra de Dios, como toda la palabra que has escuchado aquí, hermano, por medio de estas transmisiones, ciertamente por medio, ¿verdad?, de nuestros profetas, ¿verdad? Palabra de Dios poderosa, palabra viva y eficaz. Hermano, Dios esta noche, el día de hoy, quiere hablarnos. Dice la palabra, el tema de hoy es el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra de hoy es el que habita al abrigo del Altísimo. Con tan solo escuchar esta palabra, hermano, yo sé que tú ya estás imaginando cosas, quizás ya estás completando la frase, ¿verdad? Como lo sabemos, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios hoy quiere hablarnos, hermano, de algo muy importante, que yo te invito, hermano, a que sigas la lectura junto conmigo, ¿verdad? Y si ahorita no tienes cerca una Biblia, hermano, pues yo te invito a que leas esta palabra, que leas esta escritura, ¿verdad? De lo que hoy quiere hablarnos Dios a nuestras vidas. Y ya, hermano, adelante, después de leer estos textos, vamos a ver por qué Dios ha escogido esta palabra el día de hoy. Ya casi al final de leer la palabra, vamos a ver por qué Dios ha escogido, Dios ha querido hablarnos por medio de esta palabra, lo que Él quiere decirnos el día de hoy. Yo te invito, hermano, a que abras tu Biblia. Como te dije, si tienes una Biblia cerca, puedes leerla junto conmigo. Si gustas, hermano, te invito a abrir la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 13, del versículo 17 al 22. Seguramente, hermano, tú ya conoces esta palabra. Quizás todas las citas bíblicas que vamos a ver el día de hoy, quizás, hermano, tú ya las conoces, tú ya las has leído. Vamos a ver. Te repito, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 13, del versículo del 17 al 22, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Antes de continuar aquí, hermanos, vamos a ver esta parte de la escritura que quiero que vayas observando, hermano. Yo te invito a que pongas atención en lo que sucede, lo que Dios hace con su pueblo de Israel, pero en sí, vamos a poner atención en esta parte, hermanos, lo que Dios hace, pero como pueblo, hermano, lo que Dios hace en todo el pueblo, cuando el pueblo está unido, cuando el pueblo se mantiene unido, y todo lo que Dios hace, hermano, todas las bendiciones, cómo Dios provee a su pueblo. Pero pongamos atención en esta parte, hermano, que Él, todo lo que hace, pero como pueblo, así como ciertamente vimos, los libró, ¿verdad?, de la esclavitud, ¿verdad?, a su pueblo, pero a todo el pueblo, de hermano. Ajá. Así también cuando cruzaron, ¿verdad?, cuando Dios abrió el mar y pasaron
por ese mar, pero en pisando tierra firme, ¿verdad? También pasó el pueblo, hermano, pasó todo el pueblo. Cuando hubieron en el desierto también ciertamente fue todo el pueblo. Entonces aquí vamos a observar esa parte, hermano, detenidamente, cómo Dios los guardó, los cuidó, los protegió, los guió, los direccionó y fue el proveedor de lo que ellos necesitaron, pero el pueblo estaba unido, hermano. Vamos a observar en esta palabra, en esta lectura, vamos a ir viendo, hermano, vamos a poner atención en esa parte, cuando se menciona que Dios bendijo, pero al pueblo, hermano. Por eso voy a empezar nuevamente. Y aquí, hermano, menciona esta palabra, esta parte en el libro, aquí en el versículo 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó. Ve, hermano, vuelve a hablar. Dios se dirige al pueblo y dice: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo. Ve, nuevamente aquí menciona el pueblo, cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ve, hermano, esta palabra es hermosa, hermano. Mira lo que dice, hermano. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Ve, una vez que fueron liberados de la esclavitud, dice, no los llevó, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermano, Dios sabe por dónde nos va dirigiendo, por qué camino nos va guiando, por qué camino nos lleva a Él. ¿Por qué? Porque precisamente ve, aquí dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ve, hermano, de verdad, esta palabra, hermano, tan poderosa, lo que Dios nos está revelando aquí, que Él, después de que nos saca de la esclavitud, hermano, no sé Dios de dónde te ha sacado a ti, hermano, no sé, ¿verdad? Así como a mí, ¿verdad? Dios a mí me ha sacado de lo vil y de lo menospreciado, hermano, ¿verdad? Pero no sé, hermano, de dónde Dios, de qué te ha liberado, de dónde Dios te ha sacado, pero ve, hermano, Dios sabe por qué camino te está llevando, hermano. Precisamente dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Si Dios nos ha rescatado, si Dios nos ha salvado, hermano, de algo, ¿verdad? De alguna situación, pues Dios tiene cuidado también en esa parte de nosotros, hermano, para que nosotros ciertamente, al ver la situación difícil, ¿verdad? Nosotros no tomemos esa decisión de ya no querer avanzar, de ya no seguir adelante y quiera regresar precisamente al pasado. Por eso es aquí, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva al Egipto. Es decir, hermano, Dios es muy cuidadoso por qué camino nos está llevando. Quizás, hermano, el camino por donde ahorita lo que estás viviendo, lo que estás pasando, quizás hay algo que quizás no te guste o no estés de acuerdo, hermano, pero en este camino que estás pasando, hermano, Dios es cuidadoso y sabe por dónde, hermano, te está llevando, nos está llevando, por dónde nos está direccionando Dios. Vamos a pasar al número 18, hermano. Dice: mas hizo Dios que el pueblo, nuevamente al pueblo, hermano, rodéase, y así, hermano, vamos a estar poniendo mucha atención cuando se dirige como al pueblo, ¿verdad? Y como habla él como su pueblo de Israel, o sea que van todos juntos, hay unidad en ellos y van avanzando juntos. Entonces dice así: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. En el número 21 dice, hermano: y Jehová iba delante de ellos. Ve, nuevamente, de ellos, hermano, delante del pueblo. Esto es muy importante, hermano, permanecer unidos en unidad y en la presencia de Dios. Por eso esto lo vamos a ver
Al final vamos a ver el por qué Dios ha escogido esta palabra, hermano. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ve, hermano, Dios cómo tiene cuidado de su pueblo, hermano. Ved cómo Dios, ¿verdad? Permaneciendo, cómo Dios a su pueblo lo guió, dice, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Ve, hermano, cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, Él nos va guiando, hermano. Esa es una bendición que tenemos, hermano, de que nosotros al estar en la presencia de Dios tenemos la dirección de Él. Por eso, ve, hermano, dice, el tema de hoy dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Una de las bendiciones que tenemos al habitar al abrigo del Altísimo es ciertamente que Él nos guía. Dice Él aquí, Él guió a su pueblo, dice, para guiarlos por el camino, ¿verdad? Y dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Esta es también bendición, lo sabemos, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, la presencia de Dios delante de su pueblo, ve, hermano, nos va alumbrando el camino, nos va guiando, nos va dirigiendo. Entonces, esta es otra bendición que tenemos nosotros cuando habitamos al abrigo del Altísimo. Cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, cuando la presencia de Dios está con nosotros, Él nos guía de día y de noche y nos alumbra el camino por donde vamos. Dice en el número 22, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dice así, voy a repetir este número 22, dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, hermanos, la presencia de Dios estaba con ellos, iba delante de ellos, hermanos, guiándolos, alumbrando su camino. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, estamos viendo dos cosas. La presencia de Dios estaba con ellos y el pueblo se mantenía unido, hermano. Dios los guiaba y les alumbraba su camino, pero el pueblo estaba unido y la presencia de Dios estaba con ellos. Ahora vamos a ver ahí mismo adelante, hermano, en el libro de Éxodo 16. Éxodo 16, en el versículo 13, del 13 al 16. Repito, Éxodo 16, del 13 al 16, dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, de hermano, al campamento, al pueblo, dice, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Nuevamente menciona, vemos a todo su campamento, a todo su pueblo, dice el 14, y cuando el rocío cesó de descender, aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se detuvieron unos a otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Esta parte, hermano, es muy importante mencionarla y que nosotros sepamos, ¿verdad? Dice los que están en su tienda. Como sabemos, hermano, el pueblo, ¿verdad? Iba avanzando, iba caminando hacia sus campamentos. Entonces, ¿verdad? Pues nosotros entendemos, ¿verdad? Que eran sus tiendas, así como lo conocemos, ¿verdad? Tiendas que se ponían, ¿verdad? Se armaban y luego, ¿verdad? Se desarmaban, se quitaban, ¿verdad? Y el pueblo avanzaba. Entonces, conforme iban avanzando era de instalarse, ¿verdad? De armar sus tiendas, como lo dice aquí. Y ya cuando tenían que partir, ¿verdad? Tenían que desarmar, ¿verdad? Acomodar todo, preparar todo para continuar su camino. Entonces, ve, dice aquí, cada uno para los que están en su tienda. Nuevamente vemos que Dios manda bendición, que Dios manda el alimento
manda, ¿verdad? Lo que, como lo dice aquí, dice, es el pan que Jehová da para comer. Entonces, Dios bendice, hermano, permaneciendo en unidad en el pueblo. Dios bendijo, ¿verdad? También a su pueblo, dándoles el alimento, ¿verdad? Como lo vemos aquí en el libro de Éxodo 16. Ahí adelantito, hermano, en el libro, ahí mismo en el capítulo 16, en el versículo 31 y 32, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Ve, hermano, qué bendición. Y recordemos aquí, ¿verdad?, cómo rodeaba el campamento, ¿verdad?, este alimento. Dice, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Ve, hermano, qué bendición, ¿verdad?, de poder ser alimentado, ¿verdad?, de parte de Dios, de tener el sustento cada día, ¿verdad? Dice aquí que esto rodeaba el campamento. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla, ¿verdad? Hermano, ve, una vez más vemos aquí que la presencia de Dios, ¿verdad?, estaba dando este alimento, ¿verdad?, siendo el proveedor de este alimento. Aquí lo vemos en el 32, dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di para comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Ve, vamos a repetir ese número 32, dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. O sea, este mandamiento es de parte de Jehová. Dice, llenad un gomer, o sea, es decir, esto lo está diciendo Jehová, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. Ve, Dios aquí, hermano, o sea, está diciéndole, ¿verdad?, que ellos conserven esa evidencia, ¿verdad?, para que la muestren a su descendencia, para que vean, para que ellos también sean testigos, ¿verdad?, del poder de Dios, de que Dios fue quien les dio el alimento aún estando en el desierto. Dice, para que y guardadlo para que vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. Es decir, Dios quiere, hermano, que también aún su descendencia sea testigo del poder sobrenatural de Dios para bendecir a su pueblo, aún en esas situaciones, en esas circunstancias, aún de estar en el desierto. Ve, hermano, Dios también está, también quiere que su descendencia, es decir, que también las nuevas generaciones, ¿verdad?, sepan de su poder, ¿verdad?, para poder ser donde Dios nos hermano, cada día, aún en las situaciones más difíciles, aún en las condiciones más adversas, hermano, Dios nos bendice, Dios nos provee. Vamos a ver ahí mismo adelantito, hermano, la presencia de Dios también. Vamos a ver otra situación que sucedió con su pueblo de Israel. Dice en el libro de Éxodo capítulo 17, el versículo 1, dice nuevamente, dice, toda la congregación de los hijos de Israel. Nuevamente se vuelve a mencionar a todo su pueblo. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Rifidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Ve, hermano, nuevamente aquí se presenta una situación, ¿verdad?, una condición difícil. Dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Pero aquí vamos a ver esta parte, hermanos, donde precisamente vivían en tiendas. Lo que dice aquí en el capítulo 16,
del versículo 16, en la parte, ya en el final del 16, dice, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Yo te comentaba, hermano, ellos, aquí ya dice, en el 17.1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Es decir, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Claramente que esas tiendas, ¿verdad? Hay que desarmarlas, hay que preparar todo, ¿verdad? Para ese viaje. Entonces así va avanzando el pueblo, hermano. Desarmaba sus tiendas, ¿verdad? Y al llegar a otro lugar, pues tenía nuevamente que volver a armarlas, ¿verdad? Otra vez instalarse ahí donde ellos iban a preparar su campamento. Dice, pero aquí vemos, dice, y acamparon en Rifidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Aquí hay otra situación, pero ve, hermano, aquí nuevamente vemos que el pueblo sigue unido, hermano, y aquí vamos a ver adelantito en el mismo capítulo 17 del versículo 5 y 6 que dice en el número 5, y Jehová dijo a Moisés. Nuevamente aquí vemos la presencia de Jehová con su pueblo, la presencia de Jehová con Moisés. Le dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Vemos aquí, hermanos, hay la necesidad esta que no tienen agua, y si no había agua para que el pueblo bebiese, pero vemos aquí, hermano, la presencia de Jehová con su pueblo, la presencia de Jehová con Moisés para bendecir, para proveer. En el número 6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Voy a repetir este número 6, hermano. Dice, he aquí, yo estaré contigo. O sea, Jehová le dice, ¿verdad? He aquí, yo estaré delante de ti. En el número 6 dice, he aquí, que yo estaré delante de ti. Es decir, nuevamente Jehová manifiesta que su presencia está ahí con ellos, con su pueblo, dice. Sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermano, supongamos que alguno de ellos no quiso seguir avanzando, hermanos, si se hubiese querido, si alguno de ellos se hubiese quedado, ¿verdad? Donde estaban, o ya no hubiese querido seguir unido al pueblo, si hubiese querido si se hubiese querido apartar de ellos, esta persona, hermano, quien se hubiese apartado ya no iba a recibir esta bendición de beber de esta agua, hermano. Dice aquí, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Ve, hermano, la bendición tan grande de seguir, de permanecer, hermano, en el pueblo de Dios, y sobre todo, hermano, que la presencia de Dios está con su pueblo, hermano. La presencia de Dios, así como lo vemos en este libro de Éxodo, aún su presencia de Dios sigue estando con nosotros, hermano. Entonces ve la bendición de Dios, que es precisamente como lo es, hermano, el título del tema del día de hoy, hermano, ¿verdad? Ese es el tema, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, hermano. Ve lo que es estar, las bendiciones tan grandes que recibimos cuando estamos en la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, cuando Dios está con su pueblo, hermano, cuando Dios está con nosotros. Ve, este pueblo, hermano, nuevamente se presentó esta dificultad, hermanos, pero ve, para Dios nada hay imposible, hermano. Ve, Dios les dio agua, su pueblo bebió agua. Vamos, hermano, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Ahora vamos a ver, hermano, cómo el pueblo siguió unido, siguió avanzando, desarmando sus tiendas, ¿verdad? Es decir, donde ellos vivían, ¿verdad? Seguían avanzando, llegaban nuevamente, otra vez se instalaban, hermano, otra vez, ¿verdad? Acampaban ellos, preparaban su campamento, se instalaban el tiempo que
¿verdad? Que fueran a durar ahí descansando, hermano, también unos días, ¿verdad? Para seguir adelante y nuevamente tenían que avanzar, desarmaban todo, preparaban todo y seguían avanzando. Pero ve, hermano, ellos, si aquí observamos, ellos, hermano, estaban unidos como pueblo y también la presencia de Dios estaba con ellos, hermano. Por eso ve, es muy importante, como te dije desde un principio, el tema de hoy es el que habita al abrigo del Altísimo. Ve, hermano, todas las bendiciones que nosotros alcanzamos cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, cuando la presencia de Dios está con nosotros, cuando nosotros nos mantenemos firmes, hermanos, en esa fe y nos mantenemos así, en esa, este pueblo, hermano, avanzaba, avanzaba, hermano. Y ahora vamos de aquí del libro de Éxodo, vamos a pasar al libro de Josué. En el libro de Josué, hermano, vamos a ver en el capítulo 1, hermano, vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 1, 2 y 3, vamos a ver, hermano, la bendición tan grande de lo que está aquí, lo que Dios nos habla en esta palabra. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Ve, nuevamente vemos aquí la presencia de Jehová hablando a su pueblo. Le dice Jehová, dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi hijo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Ve, hermano, nuevamente menciona pueblo. Estamos viendo estas dos cosas estas dos, hermanos, situaciones que se están presentando y que estamos viendo aquí claramente. Es el pueblo, se refiere a todo el pueblo, hermano, y la presencia de Dios con su pueblo. Dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjate bien cómo dice aquí, hermano. Dice: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios ahí está hablándoles a todos, hermano. Está hablándoles que ellos, como hijos de Israel, como pueblo suyo, les van a recibir la tierra, hermano. No está diciendo aquí que unos sí, que otros no. No le está dando instrucciones para que Josué vea a quién sí y a quién no. Él está diciéndoles a todo el pueblo, dice, que yo les doy a los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo, hermano. Pero ve, hermano, estamos viendo que este pueblo, ¿desde dónde, hermano? Este pueblo, ya estamos en el libro de Josué, hermano, pero estamos viendo cómo es este mismo pueblo que Dios liberó de la esclavitud del pueblo de Egipto, hermano, de Egipto. Ve, es este pueblo, hermano, que Dios liberó en Egipto de la esclavitud, que pasó por el desierto, y ahorita está hablando con Josué, hermano. Le está hablando de esa tierra que le había hablado a Moisés. Y en el número 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, que ahí Dios está diciendo, ¿verdad? Esta tierra les está diciendo: he aquí, yo os he entregado. Es decir, con esta declaración Dios está diciendo que ellos, ¿verdad? Dice, ellos van a recibir esa tierra, como dice aquí, dice, como lo había dicho a Moisés. Yo no sé, hermano, qué promesa de Dios, ¿verdad?, has recibido a tu vida. Yo no sé qué es, ¿verdad?, qué bendición estés esperando, qué promesa de Dios estás esperando que Dios te haya dicho que vas a recibir. Pero aquí vemos, hermano, que cuando Dios, ¿verdad?,
aquí dice, ya le había dicho a Moisés, pero aquí vemos que Moisés ya había muerto, hermano. Pero aquí Dios está cumpliendo su palabra y ahora es quien Josué, quien está sirviéndole a Dios para dirigir su pueblo, y es por medio Dios se dirige ahora a Josué. Entonces esta palabra, hermano, sobre esta tierra prometida, ya desde anterioridad, hermano, Dios lo había dicho, que este pueblo iba a entrar a esa tierra prometida. Entonces, ve, hermano, como te decía, yo no sé, ¿verdad?, qué promesa de parte de Dios estás esperando que se cumpla en tu vida, o qué bendición estás esperando de parte de Dios. Si ya Dios te dijo, hermano, que la vas a recibir, hermano. Pero como estamos viendo, es al tiempo de Dios, hermano. Este pueblo, al tiempo de Dios, lo está recibiendo. Pero como lo podemos ver aquí, hermano, es un pueblo que ha estado unido, que ha venido avanzando. Por eso yo te decía, hermano, desde un principio te hablaba sobre las tiendas. Las tiendas, hermano, ellos las desarmaban, preparaban todo, avanzaban y otra vez volvían a armar su campamento, ¿verdad? Permanecían ahí. Hermano, el pueblo perseveraba, hermano. El pueblo se mantenía firme, se mantenía constante. El pueblo avanzaba, iban avanzando, hermanos, como pueblo, pero la presencia de Dios iba con ellos. Ellos no estaban solos, hermano. Entonces, por eso Dios nos habla, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ve, hermano, cómo su pueblo iba avanzando, y aún en el desierto Dios les bendijo, Dios les cuidó, les guardó, los guió, los direccionó. Todo este camino, como lo que vamos de ver aquí, hermano. El libro de Josué ya habla de esta tierra que le había dicho a Moisés. Pero, hermano, esto que acabamos de ver, la presencia de Dios, no es algo del pasado, hermano. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que Jehová, ¿verdad? Estamos hablando de un Dios vivo y poderoso. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos, del poderoso de Israel, hermano. Pero estamos hablando de un Dios vivo, hermano. Vemos su presencia en su pueblo de Israel, pero, hermano, esto no es cosa del pasado. Ahora vamos a ver, hermano, en los tiempos de Jesús. Vamos a ver, hermano, en el libro de Lucas, hermano. Yo te invito, hermano. Vamos a abrir la escritura en el libro de Lucas. Para que veas, hermano, no es cosa del pasado. También es en los tiempos, también cuando Jesús estuvo con sus discípulos, en el tiempo de Jesús. Y también, hermano, en nuestros días también, hermano, vemos la presencia de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver aquí en el libro de Lucas, hermano, en el capítulo 8. Del versículo del 22 al 25. También, hermano, quizás, ¿verdad?, esta palabra tú ya la conoces y ya la has leído muchas veces, hermano. Vamos a leerla. En el versículo 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bueno, aquí vamos a ver, hermano, también Dios aquí, hermano, aquí hay revelación también, hermano, en esta palabra de parte de Dios hay revelación aquí, hermano. Vamos a ver. Dime, ¿qué diferencia hay o qué de especial había aquí en esta barca, hermano, de todas las demás barcas que estaban? Quizás también salieron a navegar, quizás no eran los únicos que salieron a navegar. Habla aquí de un lago, dice una tempestad de viento en el lago. Quizás no eran los únicos que estaban en ese momento de esa tempestad ahí en el lago, ¿verdad? Dice navegando, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué diferencia había de esa barca donde estaban los discípulos a las demás barcas?
Bueno, como lo vemos claramente, la diferencia es que nuestro Señor Jesús estaba con ellos. Si nosotros vemos esta situación, hermano, de aquí puedes sacar, hermano, muchas cosas en las cuales podemos pensar, hermano, en las cuales nos podemos poner a meditar. Aquí una de esas es esta. ¿Qué diferencia hay de esta barca a las demás? Bueno, que Jesús está ahí en esa barca, que Jesús está con los discípulos, ¿verdad? Jesús no estaba en las otras barcas, Jesús estaba en esa barca. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? De que Jesús esté, hermano, en nuestra vida. Esa es la gran diferencia cuando Jesús está en nuestra vida, cuando Jesús, ciertamente cuando la presencia de Jesús está con nosotros, está en nuestras vidas. Ve, o sea, ahora, ¿por qué? Vamos a ver, hermano, ¿cuál es la gran diferencia de esta barca a las demás? ¿Por qué? Porque como lo vemos aquí, los discípulos, dice, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Si nos preguntamos aquí, hermano, ¿qué pasaría si Jesús no hubiese ido con ellos en ese momento de esa tempestad? ¿A quién buscarían para que les ayudara, les socorriera, les auxiliara? ¿A quién clamarían? Aquí están clamando a Jesús, dice, maestro, maestro, que perecemos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién llamarían, hermano? Si se verían el uno al otro nada más, a ver quién hace algo. Pero como nosotros sabemos, ¿qué puede hacer el hombre en esos casos, hermano? En esos momentos, quizás, ¿verdad? Los vientos, los fuertes vientos azotan la embarcación, la voltea, pueden pasar muchas cosas, pero la diferencia, hermano, que Jesús estaba con ellos. Entonces, esa es la gran diferencia, hermano, cuando Jesús está en nuestras vidas. Ve, la presencia de Jesús estaba con ellos ahí y ellos lo buscan, le aman, claman a él y Señor, que perecemos. Ve, la gran diferencia también, lo que hace diferente y de especial esta barca es que Jesús estaba con ellos y que ellos tenían quien les ayudara. Había a quien clamar, hermano. Dice en el número, ahí mismo, les dice, dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Ve, hermano, si Jesús está en nuestras vidas, si como dice la palabra, porque conocemos, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que el que escucha la palabra, ¿verdad? Y el que obedece, el que hace caso, o sea, el que es oidor de la palabra, dice, es como aquel hombre, ¿verdad? Que edifica, es como aquel hombre prudente, sensato, ¿verdad? Prudente, que escucha la palabra y obedece, es como aquel hombre que cava y edifica su casa sobre la roca. Entonces, hermano, esa es la gran importancia de que nosotros edifiquemos nuestra vida sobre la roca, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ellos, hermanos, Jesús estaba con ellos, su presencia estaba con ellos, clamaron a ellos. Ahora, si ellos hubiesen salido a navegar en otra embarcación con otros pescadores, ¿a quién iban a clamar, hermano? Si Jesús no estaba con ellos, ¿a quién iban a clamar? Entonces, de igual modo, hermano, si cuando se presenta alguna situación difícil, aquí como aquí lo vemos, hermano, nosotros sabemos que clamando, ¿verdad?, a Jesús, podemos tener ese pronto socorro, ese pronto auxilio, esa pronta salvación, quien nos saca, hermano, de esa situación, de ese peligro. ¿Ve? Aquí hay algo muy importante también. Dice en el 23, dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Hermano, anegaban. ¿Qué es anegar? Bueno, anegar, hermano, un significado de anegar es ahogar a alguien sumergiéndolo completamente en el agua. O sea, anegar es cuando, ¿verdad? Es cuando alguien se está hundiendo. Ve, hermano, dice aquí, y se anegaban y peligraban. Es decir, ya la embarcación se estaba hundiendo, hermano. O sea, hermano, si estás pasando una situación en la cual que sientes también esto, hermano, no si estás en una situación difícil en la cual sientas, ¿verdad?, que te estás hundiendo, hermano, que sientes que quizás te sientes en peligro, ¿verdad? Como lo dice aquí, ellos se anegaban y peligraban, estaba en una situación
de peligro, hermano, y sentían que se estaban hundiendo. Yo no sé, hermano, qué situación estás pasando ahorita, pero aquí lo que podemos ver aquí, ciertamente ellos ya se estaban hundiendo, hermano, y estaban en gran peligro, pero clamaron a Jesús. Jesús, como lo dice aquí, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Así también Jesús en nuestras vidas, de igual modo, también en estos tiempos, hermano, clamando a Él también, hermano, puede interceder por nosotros. Y Él puede, como reprendió al viento, Él también puede, hermano, interceder por nosotros y reprender, hermano, eso que está sucediendo, eso que nos está ahogando, hundiendo, hermano, esa situación que estamos viviendo, hermano, situación difícil, situación de peligro, clamando a nuestro Señor Jesús. Él tiene el poder, hermano, para interceder por nosotros, para salvarnos, hermano, para sanarnos, hermano, y para dar ciertamente, darnos a nosotros esa ayuda, hermano, que nosotros necesitamos. Y hermano, en el libro de Juan, hermano, nuevamente Jesús lo dice aquí, hermano, en el libro de Juan, en el capítulo 15, hermano, si gustas leerlo, dice aquí, en el versículo 5, dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí lo ha dicho Jesús claramente, porque separados de mí nada podéis hacer. De modo que, hermanos, nuevamente aquí vemos, así lo ha dicho nuestro Señor Jesús, y la palabra de hoy, de esta noche, es ciertamente, verdad, de parte de Dios, su palabra que nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y aquí estamos viendo, hermanos, nuevamente cómo Jesús salvó a sus discípulos de hundirse, ¿verdad? Los salvó de perecer ahogados en esta tempestad. Así también en estos tiempos también Jesús tiene el poder para salvarnos, hermanos, de cualquier situación que estemos pasando. Pero aquí debemos de entender muy bien esta parte que sí la sabemos, hermano, sí la sabemos. Esta parte estamos conscientes, estamos conocedores y reconocemos y sabemos que verdaderamente sin Jesús nada podemos hacer. Y él aquí nos lo dice en el versículo 5 del capítulo 15, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Eso ya lo sabemos, hermano, pero de cierto modo quizás puede haber algo, hermanos. Puede haber algo que nosotros, pero en nosotros, hermanos, puede haber algo que nosotros en su momento no hemos querido, ¿verdad? Estar con Jesús, o sea, hacer todo lo contrario. Dice: separados de mí nada podéis hacer. Bueno, pues entonces, buscando a Jesús, ¿verdad? Su presencia, ¿verdad? Él nos puede bendecir. Vemos esa parte, hermano, en la escritura que dice, ¿verdad? En el libro, vamos a leerlo, hermano, es rápido esto, en el libro de Apocalipsis, es rápido, es un versículo, hermano. En el libro de Apocalipsis, del capítulo 3, hermano, libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo no sé, hermano, si ¿cuántas veces Jesús has tocado a la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces Jesús te ha buscado, hermano? ¿Cuántas veces Jesús ha querido rescatarte de donde estás? ¿Cuántas veces Jesús ha querido ir, hermano, en busca de ti? Y no sé cuántas veces no has querido, hermano. No sé cuántas veces has pospuesto el abrirle las puertas de tu corazón a Jesús. El permitirle a Jesús que Él entre a tu vida. Lo dice aquí, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, imagínate el poder de esta palabra, hermano. Imagínate la revelación, lo que Dios nos está diciendo aquí. ¿Te imaginas que ciertamente Jesús, que nosotros abriendo la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida a su presencia, a Jesús? Y como lo acabamos de ver en este ejemplo del libro de Lucas, si ve lo que la presencia de Jesús estando en esa barca con los discípulos, ve lo que hizo.
hermano, así también nosotros, como dice aquí en el libro de Apocalipsis, hermano, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Imagínate, hermano, qué bendición, ¿verdad? Que el que Jesús esté en nuestra vida, que Jesús ciertamente sea parte de nuestra vida diaria, hermano. El que nosotros ciertamente vivamos cada día, pero de igual modo, así como su pueblo de Israel. Por medio, guiándonos Dios, iluminando nuestro camino, siendo Dios nuestro proveedor, aún en las situaciones más difíciles, como es este pueblo que pasaron por el desierto, hermano. Dios no los dejó solos, hermanos. Dios fue el proveedor, los alimentó, les dio ciertamente, envió ese alimento y aún les dio agua, hermano, aún en el desierto. Entonces, te imaginas, hermano, todo, realmente todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que la presencia de nuestro Señor Jesús puede también hacer a nuestra vida. Qué bendición, hermano, qué bendecidos, ¿verdad? Aún, hermano, tener la presencia de Dios, la presencia de Jesús en nuestras vidas. Pero yo no sé, hermano, si algún tuviste la oportunidad de abrirle las puertas a Jesús y quizás no quisiste, hermano. Pero ve, nuevamente hoy tienes esta oportunidad, hermano. Quizás en otras veces no has tomado esa decisión, hermano. Pero hoy puede ser ese gran día, hermano, en que hoy tomes esa decisión de valiente, hermano. Que tomes esa determinación de abrirle las puertas de tu corazón, de tu vida a nuestro Señor Jesús. De cierto modo, hoy está tocando, dice, hoy también está tocando a la puerta, está llamando para que nosotros oigamos su voz y abramos las puertas, dice, para que Él entre, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Te imaginas qué bendición tan grande, hermano? Que ciertamente nosotros seamos guiados, seamos direccionados por Dios, por su palabra, que su poder nos guarde, como lo dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese es el tema de hoy, de esta palabra que Dios nos está hablando, de las grandes bendiciones, que es precisamente que nosotros habitemos al abrigo, ¿verdad? Del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. Ve, hermano, como también ciertamente, así como esos, ciertamente como estos discípulos en esa barca clamaron a Jesús cuando le dijeron, Señor, maestro, que perecemos. Aquí también en el libro de Jeremías 33:3, hermano, también quizás tú esta palabra ya la conoces, o quizás alguien que te habló de la palabra, ¿verdad? De Dios ya también te lo dijo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Entonces, hermano, Dios quiere precisamente, hermano, que entendamos eso, hermano, que nosotros comprendamos las bendiciones tan grandes, hermano, que nosotros recibimos de parte de Dios, hermano, por permanecer en su presencia, habitando, ¿verdad? Al abrigo del Altísimo. Pero aquí también, hermano, estamos viendo cómo Dios bendijo a su pueblo. Su pueblo permaneció unido, avanzando, hermano. Iban por etapas, iban avanzando durante todo ese tiempo. Aún en el desierto, ese pueblo siguió avanzando, hermano. Como te le decía, las tiendas llegaban a un lugar, armaban su campamento y tenían que avanzar, desarmaban y así iban perseverando. La presencia de Dios estaba con ellos, hermano. Y también, hermano, Dios hoy mismo, como tenemos, hermano, un Dios vivo, ¿verdad? Como dice su palabra, Él es el principio y el fin, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Tenemos un Dios vivo, hermano, y poderoso. Entonces Dios
esta noche nos está hablando a nosotros, hermanos, de la importancia de permanecer en su presencia. Hermano, voy a compartir contigo esta palabra de Dios, hermano, que Dios hoy nos habla a cada uno, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo no sé, hermano, si quizás, como mencionaba esta parte, hermano, de todo este caminar, del caminar, del avanzar del pueblo, ¿verdad? No sé si quizás, hermano, ya estás perdiendo fuerzas, hermano, o quizás estás perdiendo fe, o quizás, no sé, algo está pasando en tu corazón, hermano, y quizás, no sé si quieras seguir avanzando o no, no sé qué tantos ánimos tengas, hermano, en querer seguir avanzando, no sé todavía si permaneces en fe, hermano, pero como lo vimos en la palabra anteriormente, que vimos en su palabra que haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Permaneciendo en fe y en paciencia, nosotros entonces aguardamos las promesas, hermano, que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Entonces, voy a repetir, si haciendo la voluntad de Dios, permanecemos en fe y somos pacientes, nosotros, hermano, aguardamos las promesas de Dios. Hoy nuevamente Dios nos dice, Dios quiere que sigamos, que permanezcamos en Él, hermano. Ajá. Entonces, pero debemos de tener esa paciencia, hermano. Ve lo que te decía, su pueblo avanzaba, su pueblo seguía. Y como lo vimos en el libro de Josué, hermano, este pueblo, como Dios le habló a Josué para que en el momento en que ya ellos iban a entrar en esa tierra, que en la cual, como dice ahí, le había hablado a Moisés. Por eso yo te invito, hermano, que haciendo la voluntad de Dios permanezcas firme en la fe, hermano, que te fortalezcas en el Señor, ¿verdad? Porque dice su palabra, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿verdad? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no sé, hermano, si estás perdiendo fuerzas, perdiendo fe, pero Dios quiere, hermano, esta noche que nosotros nos mantengamos, hermano, nos mantengamos en su presencia, porque Él quiere bendecirnos, hermano, en su presencia. Hermano, yo te invito, hermano, que pongas atención a esta palabra que hoy nos dice esta noche. El tema es el que habita al abrigo del Altísimo. Pero dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Acontecerá que así como está escrito, que aquel que habita en mi presencia, que aquel, dice el Señor, que no solamente cree, sino que habita en mi presencia, que busca mi rostro, que se congrega, dice el Señor, entonces nada malo os sobrevendrá, dice el Señor, sino al contrario, será protegido, dice el Señor, de los ejércitos, será protegido con mi poder, con mi gloria, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Hay situaciones allá afuera adversas, situaciones allá afuera de maldición, de envidias, dice el Señor, de rencor, de resentimientos, que la gente muchas veces quisiera que a tu propia vida le fuera mal para que su corazón se alegrara. Pero dice el Señor, mientras tú permanezcas fiel en casa, mientras tú permanezcas fiel sin desapartarte de mí, sino siguiéndote, congregando, buscando mi rostro, dice el Señor, entonces experimentarás esta gracia, la gracia de protección, de cobertura, dice el Señor vuestro Dios. ¿Cómo he de cuidar una oveja fuera del redil? Es mayor cuidada la oveja que está dentro del redil.
Así que permanece en casa, así dice el Señor. Hermano, esta es palabra de Dios, por eso Dios nos habló por medio de esta palabra, por eso yo mencionaba, hermano, y esta parte, y como lo pudiste ver, hermano, yo te invitaba a que pusieran atención en esta parte, lo que es permanecer en el pueblo de Dios y permanecer en la presencia de Dios, como Dios aquí nos lo acaba de decir, ¿verdad? Dice aquí, como Dios nos lo acaba de decir, ¿cómo ha de cuidar una oveja fuera del redil? Dice, es mayor cuidada, ¿verdad? La oveja que está dentro del redil. Así que permanece en casa, así dice el Señor. O sea, por eso, hermanos, como nos dimos cuenta, ¿verdad? Como su pueblo de Israel, hermano, iban juntos avanzando unidos. Ellos como pueblo, hermano, recibieron ciertamente, iba Dios delante de ellos, su presencia con ellos, ¿verdad? Como lo vemos en esa columna de nube, ¿verdad? De día y de noche, ¿verdad? Esa columna de fuego, guiándolos, dirigiéndolos, direccionándolos, y como vimos, ¿verdad? Como Él les dio el sustento, ¿verdad? Como envió sus codornices sobre todo el campamento, y como el rocío, ¿verdad? Rodeó ese campamento, que es el maná, ese pan, ¿verdad? Que Jehová dio a su pueblo, y así como Dios también a todo el pueblo le dio esa agua que brotó de la peña, así como también acabamos de ver como también la presencia de Jesús en nuestras vidas, como lo vimos en el libro de Lucas, ¿verdad? En esa barca, la presencia de Jesús con sus discípulos en esa barca hizo la gran diferencia a otras barcas. Así también lo podemos ver. Si Jesús está en nuestras vidas, ciertamente, como ya lo hemos visto, muchos de nosotros tenemos testimonios de ciertamente del poder de Dios en nuestras vidas, de la presencia de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Ciertamente, pero quizás todavía haya alguno de los que nos están escuchando esta noche que quizás no han recibido, ¿verdad? Esta bendición del poder sobrenatural de Dios, de que ciertamente ellos sean testigos, ¿verdad? Vivan, tengan esa vivencia, esa experiencia de que verdaderamente puedan dar ese testimonio con esa seguridad, con esa firmeza, que verdaderamente Dios es vivo, es poderoso, Dios está vivo, y que nuestro Señor Jesús, también que su presencia está con nosotros en nuestras vidas, y quizás hay alguno, como te decía, que todavía no tiene esta bendición, ¿verdad? De tener esa experiencia, ¿verdad? Pero como lo dice aquí su palabra, ¿verdad? Jesús ha dicho, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y que permanezcamos, que nosotros, que el que permanece en él también permanece en nosotros, y que sin él, ¿verdad? Nada podemos hacer. Entonces yo te invito, hermano, quizás aún todavía no has tenido esta experiencia, hermano, pero déjame decirte, hermano, que sí la has tenido ya. Quizás no te has dado cuenta, pero, hermano, el hecho de estar vivo, el hecho de estar sano, hermano, el hecho de que tienes el sustento cada día, hermano, es la presencia de Dios en tu vida, es la bendición de Dios en tu vida. El hecho de tener, hermano, otras bendiciones más. El hecho así, hermano, de como lo hemos visto en esos tiempos. Nada más, hermano, nada más. Con que nuestro cuerpo, hermano, pueda realizar las funciones, con que cada órgano que Dios nos ha puesto en nuestro cuerpo pueda realizar las funciones, hermano, el hecho de estar vivos es una gran bendición, hermano. El hecho de poder respirar es una gran bendición, hermano. De modo que quizás a ti te parece que no has visto la presencia de Dios en tu vida. Quizás te parece que tú no has visto la presencia de Jesús en tu vida, pero, hermano, sí, Dios ha estado contigo, y Dios te ha bendecido. También nuestro Señor Jesús ha estado contigo y te ha bendecido, hermano.
por el hecho de que estamos vivos, de que tenemos fuerzas, de que Dios nos provee, hermano, de que nuestro cuerpo funciona, hermano, conforme a como Él nos ha creado, hermano. Como te lo dije hace ratito, el hecho de poder respirar, hermano, es una gran bendición. El hecho de que nosotros podamos tener alimento, pero no tan solo el hecho que nosotros podamos tener el alimento en nuestra mesa, hermano. El hecho es también, la gran bendición es de que aún teniendo el alimento en nuestra mesa, hermano, podamos comerlo. Porque ciertamente a veces, quizás, hermano, tenemos la bendición de tener el alimento en nuestra mesa, pero otra bendición también es de parte de Dios que nosotros podamos comer, o sea, que nuestro cuerpo pueda tener el apetito, que nuestro cuerpo esté en condiciones de aceptar ese alimento, hermano. Por eso, hermano, si tú en esta hora meditas en tu vida, créeme que la presencia de Dios siempre ha estado a tu vida, y aún vamos todavía, hermano, más atrás. Dios nos cuidó, hermano, desde niños, desde bebé. El hecho de estar vivos, el hecho de haber nacido, hermano, es porque Dios nos ha cuidado aún desde el vientre de nuestra madre. Nos ha cuidado Dios. Desde ahí estamos viendo, y aún desde antes, hermano, desde antes hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos ha dicho, ¿verdad?, que Él nos ha cuidado desde el vientre de nuestra madre, hermano. Entonces, pues es muy difícil, hermano, que nosotros meditando, reflexionando y viendo nuestra vida, nuestro presente y nuestro pasado, es muy difícil que no podamos encontrar la presencia de Dios, su gracia, su misericordia, su amor y en nuestras vidas. Y también es muy difícil que así mismo también que no podamos ver la presencia, que no podamos encontrar la presencia de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, hermano. Si aún todavía aún ciertamente tienes ciertamente esa duda, ¿verdad?, o algo, no sé, que tú no creas que ciertamente ha estado Dios en tu vida, nuestro Señor Jesús, ciertamente así es, hermano. El hecho de estar vivos, el hecho de estar, hermano, ciertamente de tener bendiciones, hermano, es la presencia de Dios a nuestras vidas. Y si aún si estuvieses enfermo, hermano, aún la presencia de Dios está ahí, hermano, porque Dios, por la vida que tienes, hermano, Dios te está guardando, hermano. Aún si estuvieses enfermo, aún está ahí la presencia de Dios en tu vida, porque como lo sabemos, ¿verdad?, mientras hay vida hay esperanza, hermano. Yo no sé, hermano, si ciertamente tú en alguna ocasión que Jesús tocó a la puerta, ¿verdad?, de tu vida, de tu corazón, quizás alguna vez lo rechazaste, quizás alguna vez dijiste, no, ahorita no, más adelante. Yo creo que es tiempo, hermano, esta es la hora, ¿verdad?, de que tú le abras la puerta de tu corazón para que precisamente Jesús esté en tu vida, hermano. Como dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo. Como Dios nos lo acaba de decir por medio de su palabra, todas las bendiciones, hermano, que nosotros tenemos cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando la presencia de Jesús está en nuestras vidas también. Hermano, yo te invito, hermano, a hacer una oración. Vamos a orar, hermano, en esta noche, en esta hora, hermano, para que ciertamente como Dios nos lo ha hablado también, que nosotros debemos de permanecer en su presencia. Por eso en esta hora yo te invito, hermano, si quieres hacer esta oración para pedirle a Dios, ¿verdad?, que quizás algo pasó en tu vida, quizás eres alguien incluso que le servías a Dios, hermano, pero sucedió algo en tu vida, que te saliste de la presencia de Dios, que te saliste de la congregación, quizás te apartaste de donde te congregabas, te saliste de la iglesia, ¿verdad?, del lugar donde te congregabas, quizás te apartaste, quizás ya andabas en el camino, ¿verdad?, y de Dios, y te apartaste de ese camino, ¿verdad? Pero
hermano, algo quizás te hizo que te apartaras, ¿verdad? Pero ciertamente, hermano, yo te invito, hermano, aunque te hayas apartado, quizás esta palabra que te voy a decir, quizás la recuerdes, hermano. Recordemos esa palabra de nuestro Señor Jesús cuando dijo, ¿verdad? Que quién, ¿verdad? El que tiene 99, ¿verdad? El que tiene 99 ovejas, ¿verdad? Va, ¿quién no? Dice, si una se le extravía, ¿verdad? ¿Quién no va por aquella que se ha extraviado, ¿verdad? Y cuando la encuentra hay gran gozo, ¿verdad? La carga y la lleva, ¿verdad? Y ve el gozo de aquel que encuentra a esa oveja que se había perdido, aquella oveja que se había extraviado. Ve, hermano, lo importante que eres para Dios, para nuestro Señor Jesús, que aún dice su palabra, ¿verdad? Que quién, ¿verdad? El que tiene 99, deja esas 99 y va en busca de aquella que se extravió. Ve, hermano, esa palabra tan hermosa, ¿verdad? En la cual Jesús nos habló. Y así también, hermano, quizás dejaste de congregarte, quizás dejaste aún de servirle al Señor, quizás hubo algo que te apartó del camino, pero hermano, esta es la hora, este es el día, hermano, que si tú quieres en tu corazón volver a habitar al abrigo del Altísimo, hermano, este es el momento, esta es la hora en que tú puedes decidir, hermano, regresar a la presencia de Dios. Padre Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, en esta hora te damos las gracias, Señor, por esta hermosa palabra, por esta poderosa palabra, Señor. Yo sé, Padre Santo, que esta palabra es poderosa, es palabra viva y eficaz. Yo sé, Padre Santo, que algunos, Señor, de los que han escuchado esta palabra, Señor, yo sé que tú estás obrando, Señor, en esta persona, en este varón, en esta mujer, en este joven, Señor, aún, Señor, quizás aún en algún niño, Señor Dios Todopoderoso, que esté escuchando esta palabra, Señor. Yo sé que algo grande y poderoso estás haciendo en esta obra. Yo sé, Padre, que tu palabra no regresará vacía, Señor. Y ciertamente, Señor, yo sé, Padre Santo, que tú, Señor, por medio de esta palabra, Señor, destruirás toda fortaleza, Señor, y derribarás todo argumento y toda altivez que se levanta contra ti, llevando cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, Señor. Entendiendo nosotros, Señor, que verdaderamente, como nos lo ha dicho nuestro Señor Jesús, que sin Él nada podemos hacer. Por eso en esta hora yo te ruego, Padre, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor Dios Todopoderoso, que nosotros entendamos esta palabra, Señor, de las bendiciones tan grandes que nosotros tenemos cuando nosotros estamos, Señor, al abrigo tuyo, Señor, al abrigo del Altísimo, que nosotros entendamos todas las bendiciones que tenemos, Señor, cuando estamos en tu presencia, cuando tu presencia está con nosotros, cuando tú vas delante de nosotros, Señor. Por eso en esta hora, Padre Todopoderoso, te ruego que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor Padre Santo, para que nosotros entendamos, Señor, lo importante, Señor, que es permanecer, Padre Santo, en tu presencia, Señor, y que tu presencia vaya delante de nosotros. Así también que nosotros entendamos lo importante que es que nuestro Señor Jesús, que la presencia de nuestro Señor Jesús esté en nuestras vidas, que lo importante que es que nuestro Señor Jesús esté en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras casas, Señor. Aún, Padre Santo, que la presencia de nuestro Señor Jesús sea con nosotros, para que ciertamente nosotros podamos dar frutos, como Él nos lo ha explicado en la parábola, ¿verdad? Cuando Él nos habló diciendo que Él es la vid, ¿verdad? La vid verdadera, y que nosotros somos los pámpanos, y que nosotros debemos de permanecer en Él para dar frutos. Por eso es también tan importante que nosotros permanezcamos en nuestro Señor Jesús, para que podamos dar frutos. Yo te ruego, Padre, que seas tú, Señor, con nosotros, Padre Santo, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, Padre Todopoderoso. Y si hay alguno, Señor, que en esta hora, Señor, ciertamente tú estás tocando su corazón, y que esté pensando en tomar esa decisión de regresar a tu presencia, Señor, y si alguno aún no está en tu presencia y quiere tomar la decisión, Señor, de venir a tu presencia, yo te ruego que en esta hora obres en él, Padre, le des esa fortaleza,
que en esta hora le aumentes esa fe, Señor, y ese deseo de ciertamente buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor. En esta hora yo te ruego que estés obrando en aquel que ahorita quiere tomar esa decisión, Señor, pero está ciertamente de algún modo hay algo que todavía lo mantiene indeciso, Señor. Yo te ruego que seas tú en esta hora obrando en su mente y en su corazón para que él tome esa decisión de ciertamente, Señor Padre Santo, ser hacedor de tu palabra y que él quiera venir a tu presencia, Señor. Yo te ruego, Padre, todo aquel que no tiene fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor, que no tiene fe, Señor, para seguir adelante. Yo te ruego que, Señor, seas obrando en cada uno de aquel que esté perdiendo su fe o que aquel que esté perdiendo sus fuerzas, Señor, para seguir en tu presencia. Yo te ruego, Padre, que seas obrando en cada uno de nosotros, Señor, que para que tú nos ayudes, Señor Dios Todopoderoso, a seguir en tu presencia, a permanecer en tu presencia, y que ciertamente, Señor, que todo aquel, Señor, que quiera venir a tu presencia, seas tú, Dios Todopoderoso, dándole esa fortaleza, Señor, obrando en su mente y en su corazón para que él tome esa decisión, Señor, de venir a tu presencia, de buscar tu rostro, Señor. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, Dios te bendiga, hermano, donde quiera que estés. Me da mucho gusto, hermano, poder haber estado nuevamente trayendo esta palabra, este mensaje de Dios a tu vida, hermano, así también como a la mía. Me da mucho gusto esta palabra que Dios también ha hablado a mi vida. Me da mucho gusto, hermano, poder haber estado nuevamente aquí para poder saludarte, traer esta palabra, ¿verdad? Para en esta hora, ciertamente, ¿verdad? Poder de cierto modo dar esa honra y gloria a Dios de que nos ha permitido estar el día de hoy vivos nuevamente, gozando, disfrutando de sus bendiciones, de todas sus bendiciones. Hermano, Dios te bendiga, hermano, en donde quiera que tú estés. Bendiciones. Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Mi chugo ti bumbio y kurugubot, sinyawa muti, anuga, sumanangu.